He venido por acá conjuntamente con mi esposa. Estamos viendo nuestro templo, de las pocas veces que hemos podido verlo durante esta cuarentena. Sean bienvenidos, hermanos. Espero que sea de bendición este tiempo. Quisiera que antes de ir al estudio bíblico que nos toca hoy, pudiéramos tener un tiempo de oración y pudiéramos recordarnos pues de nuestro país, de nuestra iglesia y de los hermanos que están por ahí enfermos. Pero antes de eso, hermanos, ustedes recuerdan que hemos estado usando una tarjeta que se llama Operación Andrés, que es una tarjeta donde hemos escrito el nombre de 10 personas o menos que no conocen a Jesús y que nosotros estamos dispuestos a ganarlos para Cristo. Ya no habíamos orado por eso, los vamos a recordar hoy. Entonces tengamos unos instantes de oración en silencio cada uno de nosotros para orar por amigos no creyentes para que se conviertan al Señor y después entramos por las demás peticiones. Oremos entonces por nuestros amigos que no conocen a Jesús. Nuestro Padre, queremos darte las gracias por este momento que podemos platicar contigo de forma muy íntima. Gracias, Señor. Padre, nosotros estamos pidiéndote por aquellos amigos que no te conocen, que estés obrando en sus vidas para que llegue el momento en que se rindan a ti. Danos la oportunidad de ver la conversión de ellos. Úsanos, te lo pedimos. Danos de nuevo para evangelizar a otros. Y Padre, queremos primeramente también darte las gracias por darnos este tiempo de estudio bíblico que vamos a tener a continuación. Darte las gracias por poder platicar contigo y llevar nuestras cargas delante de ti. Estamos pidiéndote que tu nombre sea glorificado en todas las cosas, que tú seas conocido en nuestra nación, que estés provocando convicción de pecado, de justicia y de juicio en muchos salvadoreños para que te conozcan, Señor. Padre, danos un avivamiento a nivel nacional. Pedimos también que estés obrando en las esferas gubernamentales para que los gobernantes terminen haciendo tu voluntad, Señor, tu voluntad y no la de ellos, Señor, sino que tú lleves a bien a este país. Tú estás sobre reyes, sobre presidentes, sobre gobernantes. Tú estás sobre todo, Señor. En realidad, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a ti te pedimos tu ayuda, tu bendición sobre esta nación. Y pedimos porque tú estés dirigiendo todo para que tengamos la provisión, Señor, a nivel de país, de la provisión económica, la provisión de alimentos, la recuperación a pesar de lo que ha estado sucediendo. Ayúdanos, Padre, sácanos adelante. Queremos pedirte por todo este índice de contagios que hay, porque tú tengas el momento de que los disminuyas. Solamente tú, Señor, eres capaz de hacerlo de forma milagrosa. Tú sabrás tu tiempo y pedimos pues porque todo esto vaya terminando y podamos ir volviendo gradualmente a la normalidad, pues lo reconocemos. Pedimos que estés bendiciendo a todos aquellos que están enfermos. Primeramente te rogamos por los hermanos de nuestra iglesia y hermanos de otras iglesias que conocemos que están enfermos con el COVID. Recupéralos, Señor, y pedimos la protección para nuestras familias, para no ser afectados, que nos des la oportunidad de seguir cumpliendo tu misión todavía en este mundo, Señor. Pedimos pues tu provisión para aquellos que están necesitados de ella y tu bendición para esta noche, para que seamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pues antes de continuar quiero felicitar a los papás. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, así que quizás usted haya salido de su casa o todavía no le toca salir y lo ha pasado en su casa, tal vez no lo ha celebrado como en otras ocasiones, pero que Dios le bendiga y llegará el momento en que sí se pueda celebrar así como usted quiere, ¿verdad? Y comer lo que usted quiere y celebrarlo como usted quiere. Bendiciones, papás, ustedes son unos héroes que han sostenido a sus hijos, se han puesto la carga sobre el hombro, la carga que es una bendición
de sacar adelante a sus hijos. Dios les bendiga en su labor y qué privilegio que les ha dado de ser papás. Bendiciones a todos los papás en este día. Vamos entonces a ir al estudio bíblico que nos toca hoy. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Filipenses y esta noche nos toca hablar del capítulo 3. Así que si usted tiene ahí su Biblia, busque en el capítulo 3 de Filipenses. Le he titulado este mensaje, Confianza en Jesús versus confianza en la carne. Confianza en Jesús versus confianza en la carne. Filipenses capítulo 3. Bien, hermanos, en el mundo y durante toda la historia humana solo han existido dos religiones. Dos religiones. Una es la religión que basa su confianza en el sacrificio expiatorio para perdón de pecados, o sea, salvación por gracia, por bondad inmerecida, versus la religión del hombre. La religión del hombre es salvación por obras, salvación por medio de la ley, por ceremonias, por ritos, por reglas. Entonces, acá en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo nos está hablando un poco de esto. Cómo las dos religiones que se dividieron allá desde el libro Génesis entre Caín y Abel. Caín representante de la religión de los hombres y Abel representante de la religión de Dios, que tiene que ver con que el hombre se justifica a través del sacrificio de un cordero. Mientras que la religión de Caín es lo que el hombre es capaz de hacer, lo que el hombre es capaz de lograr por medio de sus méritos, su propia salvación. Entonces Pablo está hablando sobre esto acá. Y él lo pone de esta manera, en confiar en Jesús o confiar en la carne. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de dos cosas en especial, aquí en el capítulo 3, y es de discernir cómo son los falsos maestros, los maestros de la falsa fe, y vamos a hablar de discernir cómo son los maestros de la verdadera fe. Los maestros, los primeros son los que confían en la carne y los segundos son los que confían en Jesús. Comencemos en el capítulo 3, los primeros versículos. Bueno, nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, en el versículo 2 nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tres cosas, pero se refiere al mismo tipo de persona. ¿Qué son los perros? Perros se les llama a los falsos maestros, ahí en la Escritura, a los maestros de una fe falsa. Y también se les da el calificativo de a continuación, los malos obreros. Entonces ahí te explica, los perros son los mismos malos obreros y le llama mutilador del cuerpo. Ahora, ¿por qué les dice perro? Bueno, la otra imagen que nos da la Biblia es del perro que vuelve a su vómito. Esto habla de aquellos que han entrado a la fe cristiana, pero retroceden. Pero más exactamente se está refiriendo a aquellas personas que supuestamente creyeron en Jesús, pero después retroceden de nuevo al sistema de salvación por obras. Aquellos que como que llegaron a ser salvos a través de la fe, pero después dudan y regresan a la salvación a través de obras. Ahora, ¿por qué le llama los mutiladores del cuerpo? Porque en este caso específicamente se está refiriendo a los judaizantes, a aquellos que venían convertidos del judaísmo y entraron al cristianismo, pero estando dentro del cristianismo comienzan a predicar una falsa doctrina, enseñándole a los creyentes gentiles que se deben de circuncidar así como los judíos, porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto ya no tiene sentido la circuncisión, más si es para gentiles. Los gentiles no están obligados a circuncidarse.
Pero estos maestros les están diciendo que si no se circuncidan no se pueden salvar, que tienen que volver a guardar toda la ley de Moisés, que claro, Jesucristo es el Mesías, pero tienen que guardar la ley de Moisés, y entonces hacen una mezcla. En realidad, hermano, toda falsa doctrina, lo que les quiero explicar es el hecho de no entender lo que significa el antiguo y el nuevo pacto, el mezclar las dos cosas, te va a dar como resultado falsa doctrina, falsas interpretaciones de pasajes bíblicos. Todo tiene que quedar claro con que hay un Antiguo Testamento, un antiguo pacto basado en la ley de Moisés y un nuevo pacto basado en el Señor Jesucristo. Entonces, estos mutiladores del cuerpo son estos judaizantes que están dentro de la iglesia. Pablo sigue hablando un poquito más de estos falsos maestros y dice, pues en el versículo 3, habla de que nosotros somos la verdadera circuncisión, aquellos que hemos creído en Jesús. Entonces en el cristianismo hay una circuncisión espiritual, no literal como en el judaísmo. Los que hemos recibido a Jesús, dice, hemos sido circuncidados en Jesucristo. Por haber creído en Jesús, la circuncisión de Jesús se nos aplica a nosotros. Ese es el sentido. No teniendo confianza en la carne. ¿Qué es confiar en la carne? Hermanos, ¿qué es la carne? En primer lugar, la carne es la autosuficiencia, el yo, el ego mezclado en los asuntos religiosos. Es aquello que te obliga o te presiona a llenar tus necesidades, pero a través de tu autosuficiencia. Entonces, confiar en la carne es ser religioso es confiar en la carne por esto. Si la carne es nuestro yo, nuestra autosuficiencia, en este sentido sería que aquel que confía en las buenas obras que hace para salvarse es una persona que está confiando en su carne. Porque la verdad bíblica te dice, todos somos pecadores, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es terminante en decir que si tú te quieres salvar por obras, es imposible. Ya estás condenado. Y que la ley lo que viene a hacer es a condenarte. Porque te muestra que cuando tú te pones a la par de la ley de Dios, que es perfecta, es tan alta que te das cuenta que ya fallaste en muchos puntos. Entonces, esta idea que te da esta verdad, que te revela que es imposible salvarte para ti, te deja en el nuevo pacto, en el camino verdadero de Dios, que es impulsarte a ir a Jesús, para que Jesús te salve, para que pierdas la confianza en la carne. Pero todos aquellos maestros que enseñan que a través de buenas obras, a través de guardar la ley, te vas a salvar, vas a llegar al plano en que Dios quiere, eso es confiar en la carne. Entonces, por eso dice la Escritura, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces te hace confiar en la carne porque tú confías, yo me merezco el cielo, yo me lo puedo merecer, yo puedo lograr salvarme, yo puedo acumular méritos. ¿Quién? Tú. Te estás confiando en tu carne, en tu ego, en ti mismo. Ese es confiar en la carne. Los falsos maestros, ellos, esto es lo que predican. Salvación por obras, confianza en la carne. Más adelante en este capítulo nos lo va a describir un poquito más, porque en el versículo 18, por ejemplo, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos no pueden entender cómo la cruz de Cristo nos puede salvar. Jesucristo fue crucificado y Él fue la propiciación por nuestros pecados. Entonces, que todo aquel que cree en Jesús se le aplica la sangre de Jesús para limpieza de sus pecados. Pero a ellos no les gusta esta doctrina, están en contra, porque esta doctrina viene y derriba el ego humano que le hace pensar al hombre que él puede salvarse por sus obras. Eso es el ego humano. La cruz de Cristo anula todo eso, o sea, derriba el ego del hombre. El hombre tiene que llegar a la conclusión que no puede salvarse, sino que necesita un Salvador que hizo una obra completa en la cruz. Pero si el hombre es un falso maestro,
es alguien que se opone a la cruz de Cristo, al mensaje de la cruz. Por eso dice acá, os dije muchas veces y lo digo llorando, dice, porque eran aparentemente hermanos cristianos, pero se habían convertido ya en falsos maestros. Y lo digo llorando, o sea, les tenía aprecio, pero lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, lo que predican son cosas muy astutas que van a deshacer la salvación que Cristo consiguió en la cruz para nosotros y otra vez a poner la confianza en la carne, en el hombre. Viene el segundo punto, hermanos, que tiene que ver con que debemos de discernir cómo deben ser los maestros de la verdadera fe. Y aquí a partir del versículo 4, Pablo comienza a hablar del caso de él para ejemplificarnos cómo debemos de cambiar de la carne a la confianza en Jesucristo. Nos dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Confiar en la carne. Pablo está hablando de sus credenciales religiosas, de esas cosas que a cualquiera lo pueden hacer sentir orgulloso, casi salvo, en una buena posición ante Dios. Cosas como dice hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, celoso por Dios, de tal manera que perseguía a esos que creen en la salvación por fe, por gracia, celoso por Dios. Y en cuanto a la ley irreprensible, él guardaba la ley. Y con todo y eso, Pablo llega a decir, y eso que era para mí ganancia, o sea, me exaltaba, me daba crédito. Eso para mí se ha convertido, dice, en una pérdida. Lo estimo como pérdida, porque había entendido que eso simplemente es confiar en la carne y los religiosos confían en su carne. Por eso Dios no quiere que tú te conviertas en un religioso. Seas un religioso, aunque puedes hablar de Dios, puedes ayunar, puedes hacerte lavados especiales, lo que sea. Hermanos, eso es confiar en tu carne y simplemente serás un religioso más. Como todas las religiones en el mundo, tienen sus ceremonias, sus ritos, sus reglas, pero no puede salvar al hombre todo eso. Entonces, él ha entendido esto y ha estimado todas esas cosas como pérdida. Inclusive, su expresión en el siguiente versículo es más fuerte, donde dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esa palabra basura es fuerte porque en otras palabras significa estiércol. Así él ha estimado el hecho de ser judío, el hecho de estar circuncidado, el hecho de ser fariseo, estudiado, teólogo, irreprensible, todo aquello que a otros los hace sentir orgullosos. Para él todo eso es basura, porque él ha entendido que eso es orgullo, es arrogancia en la carne. Y que para conocer a Cristo hay que bajar. Para seguir a Jesús hay que humillarse y hay que reconocer la palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios, así son las cosas y no anteponer mis obras. Así que el camino de la salvación por obras puede parecer honroso, puede parecer lógico al hombre, pero Dios, que tiene una sabiduría infinitamente superior a la del hombre, dice que eso es algo errado, algo que al hombre lo que le produce es orgullo y es un imposible para el hombre salvarse a través de las obras de la carne, tratando de cumplir todos los requisitos de la ley, porque como dice el libro de Santiago, si guardas toda la ley, pero el que ofende en un punto
quebrantó en un punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Qué les parece? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, ¿quieres conocer mejor a Jesús? No te enorgullezcas. Reconoce toda la confianza en la carne que puedas tener y estímalo como Pablo, como que eso fuera una basura. Te repito de nuevo el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué quieres? ¿Vivir religiosamente engañado o la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? Mi Señor le llama, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué es lo que no permite que una persona se convierta a Jesús? Su orgullo, su arrogancia. Muchos religiosos no se convierten a Jesús precisamente porque tienen arrogancia. Jesús se los dijo a los fariseos, les dijo, los publicanos, las prostitutas, los pecadores van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Cómo es que los más grandes pecadores son más cercanos a salvarse que los religiosos? Es esto, que los pecadores saben que son pecadores. Más fácilmente se humillan ante Dios y le confiesan, Señor, no soy digno de ti. Pero un religioso está bien difícil que reconozca su pecado, porque él cree que es bueno, él cree que es justo, él cree que se sabe toda la verdad y que ¿quién le va a enseñar a él? Los religiosos de cualquier religión son los más soberbios. Entonces, para llegar a conocer a Jesús, hay que confesar nuestro pecado y dejar que Él se convierta en nuestro Señor y nuestro Salvador y seguirlo con esa humildad. Eso es dejar de confiar en la carne. Estos son los verdaderos maestros de la fe, los que han reconocido que la fe debe de estar basada totalmente en Jesucristo. Entonces dice en el versículo 9, continúa con el tema y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no mi propia justicia la ley. O sea, en nuestra carne traemos ya programado el justificarnos por medio de la ley, porque eso fue la caída en el Edén, cuando Dios le dijo al ser humano, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es la ley, es el conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre se cambió de árbol, el árbol de la vida, que era Jesucristo, y comenzó a tratar de justificarse por hacer obras a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el propósito de esto? Que hagas el bien y que no hagas el mal, que hagas el bien y que no hagas el mal, que hagas el bien y que no hagas el mal. Pero eso es algo muy, muy engañoso y sutil, porque hace que el hombre ponga su confianza en su carne. De esto se está hablando. O confías en tu carne o confías en el Señor Jesucristo, en el árbol de la vida. Entonces, sigue diciendo, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes que en todos estos versículos Pablo nos está hablando de centralizar toda nuestra vida en Jesucristo, poner toda nuestra confianza en Él y que nuestro propósito sea el ser moldeado, transformado en lo que Jesús quiere de nosotros, para que sea Jesucristo viviendo en ti y a través de ti, y ya no vivas tú, como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice él, no pretendo haberlo ya alcanzado, porque
Él está en Cristo, pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, todavía nos falta crecer, madurar espiritualmente, y de eso se trata la vida cristiana, que Dios nos va madurando a través de todo el trayecto que nos ha dado, preparándonos para el reino de los cielos. Entonces, no somos perfectos en el sentido absoluto, hermano. Aunque la Biblia habla de que somos perfectos en el sentido de que en la posición que tenemos ante Dios, por lo que ha hecho Jesús por nosotros, en ese sentido estamos completos. Pero en el otro sentido vamos madurando y creciendo en Él. Dice también, versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esta también os la revelará Dios. Entonces, cuando dice, así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos, precisamente está hablando de maduros, los verdaderos creyentes que están madurando y creciendo, van a sentir esto mismo que siente Pablo, de considerar todas las demás cosas como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No quiere decir que vamos a dejar nuestros trabajos o cosas de ese tipo, sino que quiere decir que en nuestro corazón vamos a dejar de confiar en esas credenciales, en esas cosas que a nosotros nos hacen suponer que somos merecedores, que somos casi perfectos, que por nosotros lo podemos lograr. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Lo único que podemos hacer es simplemente ser religiosos que confían en la carne. Pero ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿De veras quieres conocer a Jesús o quieres ser un religioso que confía en su carne? Creo que el verdadero creyente lo que quiere es la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallado en Él, dice, no teniendo tu propia justicia. Ahora, más adelante nos dice en el versículo, vamos a saltar al versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es otro sentir que tienen los verdaderos maestros de la fe, los maestros de la verdadera fe. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué podemos tener la seguridad que nuestra ciudadanía está en los cielos? Porque somos salvos por fe. El que pretende salvarse por obras nunca tiene la seguridad de su salvación. Todo depende de cómo llegó al final de su vida. Y si tú le preguntas, ¿tú eres salvo? Eso Dios lo va a decidir. O no puedo decirlo. ¿Evidencia de qué? De que se pretende salvar por obras. Jamás va a poder tener la seguridad. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos muchas expresiones de confianza y seguridad de los verdaderos creyentes que saben que tienen la vida eterna. Como en 1 de Juan, capítulo 5, Juan mismo, el apóstol, nos dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice para que esperen la vida eterna o probablemente la tengan, sino para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna viene por medio de la gracia de Dios al creer en Jesucristo. Claro, esto transforma nuestra vida, debe transformar nuestra vida. No podemos decir, Jesús me salvó y mi vida no ha cambiado, sigo igual. Porque la verdadera fe nos va a transformar, pero no son las obras las que nos salvan, sino es la gracia del Señor Jesús. Entonces, por eso dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, con toda confianza. Donde dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si nosotros nos salváramos por obras, ¿por qué le llamarían a Jesús acá en la Biblia el Salvador? Porque en realidad no necesitaríamos de un Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos salvar. Simplemente te dedicas a cumplir todo como debe ser
Y entonces te salvaste, porque tú te lo has ganado. Pero ¿quién es el que necesita un Salvador? Alguien que no se puede salvar. Entonces Jesús es el Salvador. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, nos esperan cosas grandiosas, más maravillosas de lo que yo podría explicarles acá. Pero estamos nada más de paso en un cuerpo, como describe aquí, de humillación. Un cuerpo todavía, digamos, con mucha debilidad, con enfermedades, con el proceso de envejecimiento. Es un cuerpo de humillación que cuando muera simplemente va a quedar ahí tirado en el suelo como cualquier cuerpo, como cualquier animal, digámosle así. Es un cuerpo de humillación. Pero nos levantaremos, hermanos, con un cuerpo maravilloso, dice aquí. Dios lo va a transformar. Y como dice en 1 Juan también, hermanos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso, el vivir en Jesús es toda nuestra seguridad y nuestra confianza en que tenemos la salvación. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no a Jesús como un profeta o un maestro simplemente, sino como el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, aunque lo tenga como profeta, pero no lo tiene como el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Así que, mi hermano, ¿qué crees tú de Jesucristo? ¿Tú crees que es el Hijo de Dios? Espéralo. Él es tu Salvador y nos transformará. Así que no te desesperes. Pronto va a llegar el momento donde partiremos para el cielo. Pero mientras tanto, prediquemos el Evangelio y conozcámoslo cada día más. Amémoslo más. Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Pido que esta palabra se deposite en el corazón de cada uno, edifique sus vidas y nos reanime en ti y nos haga caer todavía los velos que tienen que ser depuestos de nuestros ojos y podamos madurar en tus cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy estamos en el propio Día del Padre, pero como iglesia lo vamos a estar celebrando durante el culto del próximo domingo a las 10 de la mañana. Para esto también vamos a hacer una rifa especial como la hicimos durante la celebración en el Día de la Madre. Lo que les vamos a pedir es lo siguiente, hermanos, que aquellos que quieran participar en la rifa de combos, de comida para su papá, y ustedes entonces manden una foto suya con su papá. Manden una foto suya con su papá de esta manera. Algunos ya sabrán lo que se llama hashtag. Esta pueden ponerla en su muro de Facebook. Pueden poner el hashtag que diga tecla numeral, mi papá es un héroe. Entonces, por medio de eso, se rastrean y se encuentran todas las fotos para poder tener toda la colección, y son ustedes quienes mandan su fotografía con su papá, quienes van a entrar al concurso, a la rifa. Esto, hermanos, quisiera que lo hicieran en estos días, finalizando sábado en la noche, para no estar el propio día domingo recolectando las fotografías y nos atrasa y se nos quedaron algunas que no las vimos, sino que ya sábado en la noche podamos tener todo el grupo de fotos que ustedes han enviado para entrar a la rifa. Espero haberme explicado. Entonces tienen toda esta semana hasta el sábado en la noche para publicar sus fotografías con su papá, que diga hashtag, o sea, tecla numeral, mi papá es un héroe. Esperamos que lo hagan todos aquellos que tienen el interés, y también de todos modos conectarse el próximo domingo a las 10 de la mañana para nuestro culto especial, donde va a haber una buena predicación acerca de un personaje bíblico y todas las lecciones que recibimos y la relación con el papá.
Así con el tema del papá también. Bien, mañana pues seguimos con nuestro devocional, comenzando con Dios a las 7 de la mañana, mañana jueves, y el viernes lo mismo. Tenemos también el sábado a las 10 de la mañana el programa para niños, y el sábado a las 7:30 la conexión entre jóvenes. Así que les esperamos. También estamos, pues hermanos, ya preparando planes para cuando nos toque comenzar ya a reunirnos de una forma presencial. Todavía falta, porque esto va a ser hasta ya como a finales del mes de julio, o sea, estamos todavía un poco verdes, pero ya vemos por lo menos por aquella distancia la luz del túnel en cuanto a estar en el encerramiento. Por lo demás, sabemos que vamos aperturándonos como país, pero estamos en medio de la pandemia y el índice alto de contagios. Por lo tanto, si usted va a salir a la calle, cuídese mucho, lleve su mascarilla, lleve su alcohol gel, desinféctese las manos constantemente y mantenga el distanciamiento. Y esperamos, hermanos, que continuemos orando unos por otros, orando por nuestro país, orando por nuestro mundo, orando por nuestros misioneros, y que salgamos de esta pandemia más fortalecidos en el espíritu y en los propósitos de Dios. Esperamos, hermanos, que tengan una buena noche y que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.